Ver ahora el capítulo 1, que nos habla sobre la anatomía de un índice. Un índice como tal va a acelerar siempre una sentencia SQL, obviamente que siempre que se haga uso de este índice. Y bueno, esta frase es muy común, nos menciona el autor. Nos dice que aunque es cierto que un índice describe el aspecto más importante, que acelere, ¿no?, el proceso de consulta, no es, sin embargo, suficiente para lo que se va a explicar aquí, ¿no? Se tiene que ver un poco cómo es que este índice está estructurado a nivel de base de datos de forma interna, ¿no? Pero sin ingresar demasiado en los detalles de, por ejemplo, el lenguaje de programación que se utilizó y las mecánicas o técnicas que se utilizaron para poder generar esta estructura, ¿no? Un índice como tal, bueno, es una estructura eh, y que para poder crearse, bueno, se utiliza el comando createIndex. Como tal, requiere su propio espacio en disco y contiene una copia de los datos de la tabla. Esto significa que el índice, pues sí, redunda datos, ¿no? Sin embargo, estos datos son solamente de lectura, no los va a cambiar, y estos datos simplemente hacen referencia a información de la tabla. Como acá el autor nos hace una analogía con que un índice de una base de datos es muy similar al índice de un libro, y que al igual que en un libro, la página donde están los índices ocupan cierto espacio, efectivamente en base de datos es lo mismo. Bueno, acá hay una pequeña nota que nos menciona, tanto en SQL Server y MySQL, utilizando InnoDB, lo que es índice, pues tiene una definición un poquito más extensa, ¿no? Los índices allí hacen referencia a tablas que tienen una estructura como índice agrupado, ¿no? Estas tablas, bueno, se denominan tablas organizadas por índice eh, en la base de datos de Oracle. Y más adelante se van a ver, ¿no?, cuáles son ventajas e inconvenientes. Bueno, dentro de un índice de una base de datos, lo que se realiza realmente es utilizarlo como si fuera el índice de una guía telefónica. La idea de que este índice funcione bien es que los datos se encuentren ordenados, ¿no?, de alguna manera, de forma descendente, ascendente, etc., ¿no? Y al estar ordenados, la posibilidad de poder buscarlos es mucho más grande, es mucho más rápido, dado que el orden determina la posición de cada uno de estos datos. Sin embargo, obviamente, un índice es mucho más complejo que simplemente una lista de elementos ordenados, ¿no? Dado que existe algo importante, ¿no? Que, por ejemplo, en una guía telefónica tú tienes una lista de índices, ¿no?, por cada uno de los números telefónicos de forma ordenada, todo genial. Pero si en algún momento tuvieses que actualizar dicha lista, sería prácticamente imposible porque está impreso, no se puede modificar y no hay espacio suficiente entre número y número para poder colocar otro número, ¿no? Normalmente están bien juntos. En lo que respecta, pues, a la guía telefónica, se soluciona este problema eh, realizando una nueva versión con un montón de cambios que se agregan. Sin embargo, en una base de datos el cambio es constante, ¿no? Puede ocurrir un cambio cada segundo, cada milisegundo, y no se puede esperar tanto tiempo. Entonces, cuando exista un insert, un delete, un update, de inmediato se tienen que actualizar el orden de los índices. Pero se tiene que hacer de forma eficiente, porque no sirve nada intentar, pues, reorganizar toda la lista de índices. Son 1 millón de registros. Mover todos los registros, eliminarlos y volverlos a ordenar y colocarlos todos. Sería muy ineficiente. Por lo tanto, los índices, de forma general, combinan dos estructuras, lo que son una lista doblemente enlazada y un árbol de búsqueda.
Y esas dos estructuras combinadas son muy potentes. Vamos a ver por qué. Tenemos, bueno, los nodos hojas de un índice. ¿Okay? El propósito de un índice es proveer una representación ordenada de los datos. Sin embargo, no es posible almacenar estos datos de forma secuencial, puesto que, como ya hemos visto, si se realiza un insert, un update o un delete, pues se va a tener que borrar todos los datos y volver a ordenar los datos y que estén todos bien ordenados, ¿no? Y claro, eso consume demasiado tiempo. Entonces, la idea es que tengan un orden lógico en memoria independiente de los demás. Eso se crea a través de una lista doblemente enlazada. Para los que no conozcan mucho de esta estructura, una lista doblemente enlazada es una secuencia de nodos donde cada uno de ellos puede hacer referencia al siguiente o al anterior, ¿no? Esta forma de estructurar a nivel computacional es muy eficiente si es que se requiere reinsertar información en alguno de estos nodos, si se conoce el nodo. Como dice acá, es muy parecido a una cadena. Lo único que tendría que hacerse en caso de que se quiera ingresar un elemento entre algún nodo sería pues cambiar estas referencias. La estructura, bueno, que se denomina lista doblemente enlazada, a nivel de base de datos pueden leer un índice hacia adelante o hacia atrás según sea necesario, ¿no? Y si se necesita insertar una nueva información, es muy fácil, puesto que simplemente necesitas saber entre qué nodos va a estar esa nueva información y actualizar los punteros. Entonces, bueno, aquí vemos un poco más de información acerca de los lenguajes en los cuales se implementa. Por ejemplo, en Java tenemos linked list, en C++ tenemos la librería estándar list, y en .NET tenemos el linked list también, todo su sistema de colecciones. Entonces, dentro de la base de datos se utilizan las listas doblemente enlazadas para conectar nodos hojas. Cada nodo hoja está almacenado dentro de un bloque de la base de datos, que también se les conocen como páginas. Aquí un inciso es que a nivel de base de datos la forma en la que se almacenan depende mucho de las bases de datos también. En caso de Oracle se suelen almacenar por bloques, no mal recuerdo son de 8 bytes. Cada uno de esos bloques es un conjunto, me parece, de 8 bloques conforman una página. No recuerdo muy bien, pero más o menos así es el funcionamiento. Y es así como se almacena la información. Aquí, bueno, nos menciona que los bloques son una unidad de almacenamiento más pequeña, y eso es verdad, ¿no? Así es como lo considera la base de datos. Luego, todos los bloques del índice, por lo tanto, van a tener siempre el mismo tamaño. Generalmente son unos kilobytes. La base de datos utiliza el espacio de cada bloque lo mejor que puede. Eso es ya técnica de la D. Y almacena el mayor número posible de registros en cada bloque. Esto significa que el orden del índice se mantiene sobre dos niveles diferentes: los registros del índice dentro de cada nodo hoja y los nodos hoja entre ellos mismos utilizando una lista doblemente enlazada. Vamos acá, este gráfico, en el que vemos los nodos hojas del índice, ¿no? Que están ordenados. Y vemos cada uno bueno, tenemos los IDs de las columnas, que lo menciono acá, este de acá, este de acá, este de acá, y aquí. Y vemos que cada uno de estos de acá son un bloque. Este es un bloque, un bloque, un bloque. Y cada bloque, bueno, apunta al bloque siguiente y el bloque siguiente apunta al anterior, ¿no? Y así. Por eso vemos las flechitas. Ahora, si vemos, cada uno de ellos tienen un índice que es 11, 13, 18, 21. Que viene a ser el índice a la columna, en la columna en la cual se ha aplicado, ¿no? En este caso es la columna 2. Y también vemos que de este lado están las tablas, del otro color. De este lado están las tablas. El índice aplicado es en esta columna. ¿Okay? Bueno, esta es una sola tabla. Estos son los registros, tenemos otras columnas.
La columna sobre la cual se ha aplicado es la 2, por lo tanto se ordenados en esa columna. Esto de acá está ordenado de esta forma. Sin embargo, vemos que cada uno de estos elementos es un bloque y no necesariamente un bloque es una columna, una fila, disculpa. Y ahí tenemos el ID de la fila, ¿no? Que acá está en hexadecimal, lo que hace referencia al ID de la fila, que en este caso me dice que es este. No necesariamente están ordenados las tablas, los elementos de las tablas y los índices, ¿no? Son una copia. Bien, vamos a quitar esto de aquí. Ya está. Ya. Vamos a ver ahora lo que es el árbol de búsqueda o B-tree, pero lo vamos a ver en el siguiente video porque este ya está bastante largo.